Como dijo Mirla, sí, nos dieron la oportunidad de participar en lo que es el abordaje inicial de hemorragia digestiva alta al servicio de clínica médica, ¿sí? Que yo vengo en representación, digamos, ¿no? Esto es una patología que como ya sabrán, acá en el Hospital Castro Rendón vemos frecuentemente. Mi nombre es Luciano Diocares, soy médico clínico, ¿sí? Estoy actualmente en formación en hepatología clínica por la Sociedad de Hígado Argentina, soy médico del servicio de clínica, soy docente de la facultad, y ahí abajo dejo también mi mail por si les queda alguna duda o algo, dejo mi contacto. Bueno, la agenda y objetivos de esta charla es abordar el abordaje para un diagnóstico correcto, ¿sí? Lo más que se pueda de la hemorragia digestiva alta, ¿sí? Hablar de las medidas iniciales para una terapéutica precoz, que mejore el pronóstico del paciente. Todo lo que vamos a hacer va a ser en favor del paciente, ¿sí? Entonces es muy importante. El tratamiento farmacológico de la hemorragia digestiva alta, varicial y no varicial, que van a ser los dos grupos que básicamente vamos a abordar, ¿sí? Y cuándo solicitar la videoendoscopía digestiva alta, que digamos que es el tema que por ahí más nos apura, pero que bueno, uno de los objetivos ahora es tratar de no tener tanta ansiedad con la endoscopía, porque hay mucho de lo que se puede hacer antes, ¿no? Un poco recordar la situación de la hemorragia digestiva alta, tanto en el mundo como en el país y también en Neuquén, con las estadísticas que pude recabar. La hemorragia digestiva alta es una afección común en todo el mundo, tiene una incidencia estimada de 40 a 150 casos cada 100.000 habitantes, con una importante mortalidad. De las causas más comunes y de los grupos que hablamos recién, la no varicial es la más frecuente, ¿sí? Y dentro de las no variciales, la úlcera péptica, úlcera duodenal, las erosiones de la mucosa esofágica o gástrica, los desgarros de Mallory-Weiss son los más frecuentes. La incidencia del resangrado también es un número que debería interesarnos, porque eso habla de la morbimortalidad que puede llegar a tener un primer episodio, ¿sí? Luego de la terapia hay un porcentaje del 7 al 16% de resangrados, y la mortalidad oscila entre el 3 y el 14%. Ahí abajo dejo las referencias en las filminas por si tienen alguna duda con los datos. Acá en Neuquén, por lo menos en el periodo 2018 y 19, ¿no? Porque ya sabemos que en el 2020 la pandemia no nos dejó ver mucha más patología, digamos, de lo que era COVID. Entonces los números se perdieron un poco mucho. Pero por lo menos en el 2018 y 19, por lo menos esto es, digamos, es un vistazo nomás a las consultas que nosotros hemos tenido. En el servicio de emergencia hubo un número de consultas de 136.284 adultos, de los cuales 49 fueron hemorragias digestivas altas, porcentaje de 0,09%. Más de la mitad eran sexo masculino, y obviamente estamos hablando de adultos, ¿sí? Y totales internados en ese periodo también fueron 79. Obviamente que el número no es el mismo, porque por ahí del servicio de clínica ingresan pacientes o de servicio a servicio y que no pasan por emergencia. En ese periodo estudiado las defunciones fueron 7 de estos 79, o sea que la mortalidad en estos años de la sala de clínica, que es donde internamos a los pacientes con hemorragia, fue del 8,8%, un poco similar a lo que se describe en el mundo. Como para entrar en tema, ¿sí? Y hablar un poco del sistema, dos palabras nomás que me gustaría que quede para resaltar, digamos. Estuve averiguando un poco, seguramente si hay médicos del interior sabrán mucho más que yo, ¿no? De dónde son los lugares donde se hacen endoscopías. Pueden ser que se hagan endoscopías diagnósticas o terapéuticas. Creo que en San Martín, en Zapala, en Putralcó y en Chosmalal también se estaban ya haciendo endoscopías. Por ahí no hacen guardias activas de 24 horas, que es lo que se recomienda. Pero bueno, el centro de derivación es el Castro Rendón, ¿sí? Y nosotros siempre estamos para recibirlas, y de hecho el mensaje va también como para
trabajar en sistema, digamos, como somos un sistema de referencia y contrarreferencia, el abordaje inicial engloba también lo que son las medidas de tratamiento médico, ¿sí? Que es lo que nos van a llevar a tener un paciente estable para un traslado oportuno y seguro, que es muy importante, digamos, hablando del interior de la provincia. Los pacientes que fueran a llegar derivados, lo que deberíamos hacer es obrar para un traslado seguro. Ya pasamos a hablar un poco del diagnóstico, ¿no? Yo lo puse como pregunta, ¿cómo enfrentar la sospecha de hemorragia digestiva alta? Básicamente son tres los factores que uno tiene como para poder unir, ¿sí? Y para poder ir armando el síndrome que es la hemorragia alta, que es lo que uno, digamos, con lo que se va a enfrentar contra el paciente. Cuando hablamos de sospecha clínica, hablamos de lo que refiere el paciente o cómo ingresa a la guardia. Muchas veces los componentes son melena, hematemesis y otros síntomas que pueden estar sobre el síndrome, ¿no? Es ahí donde donde el paciente, donde el médico, digamos, frente a la sospecha va a decidir si esto es o no es, si la sospecha es alta, como una evaluación pretest, digamos. Si la sospecha es alta, digamos, al paciente vamos a decidir dejarlo en la guardia o dejarlo en el servicio donde estén trabajando, ¿sí? Y poder estabilizarlo y decidir si es un paciente que necesita una reanimación o no. Mientras tanto seguimos con los otros dos factores para poder arribar mejor al diagnóstico, ¿no? El tacto rectal y la sonda nasogástrica son los otros dos factores que nos ayudan a nosotros a poder hacer este síndrome. Cuando hablamos de tacto rectal hablamos de un factor del cual lo que vamos a ir a buscar es restos de sangre. Ahí nos vamos a encontrar con melena. Hoy, la melena se describe como que es un signo del cual aparece cuando por lo menos hay una pérdida de 50 mililitros de sangre, y generalmente en regiones del tubo digestivo cercanas al ángulo de Trace, que es la definición de hemorragia alta, por encima, digamos, del ángulo de Trace, toda la lesión que pueda llegar a sangrar del tubo digestivo. ¿Sí? Pero bueno, la hemorragia digestiva alta también puede encontrarse como hematoquesia en pacientes que tienen sangrados graves y masivos y tienen el tránsito aumentado. Entonces no solamente la melena, pero además la melena también puede encontrarse en lesiones de intestino delgado, digamos, entonces, y en un porcentaje que no es para despreciar. Entonces digamos que la melena, si bien con la sospecha clínica y con el tacto rectal nos podemos acercar, ¿sí? Van a ver que tiene cierta capacidad diagnóstica, que es el coeficiente de probabilidad que nosotros podemos buscar en estos síntomas que nos ayudan a nuestra evaluación pretest, como había dicho, ¿no? La sonda nasogástrica la vamos a usar, y la indicación que hablamos, porque van a leer textos y van a ver de que en algunas guías clínicas, en guías muy importantes, mundiales, hablan de que no está indicada la sonda nasogástrica, pero la sonda nasogástrica, digamos que el valor fundamental es el diagnóstico, ¿no? Hay varios estudios descriptos observacionales y clínicos, ensayos clínicos que han randomizado grupos de pacientes con sonda o sin sonda, digamos, que no cambia el pronóstico en lo que es muerte y mortalidad, pero sí la sonda nasogástrica es para utilizar para diagnóstico. ¿Qué me voy a encontrar en la sonda? Me puedo encontrar un sangrado de sangre roja, digamos, puedo encontrar sangre roja, y lo que va a hablar de un sangrado activo, un sangrado de momento, ¿sí? Y cuando encuentro borra de café, que es un sangrado reciente, ¿no? Generalmente siempre se utiliza, y es bueno lavarlo hasta que venga contenido biliar, digamos, cuando no tenemos estigmas de sangre, porque hasta ahí me puedo evaluar de que hasta la segunda porción de duodeno no tengo lesiones, digamos, como para ver como para poder descartarlo, digamos, ¿no? En el otro espectro. Pero estos son los tres componentes que nos van a ayudar para el diagnóstico. Y siempre revisar nasofaringe, porque las epistaxis posteriores y las epistaxis anteriores también en pacientes con trastornos de la coagulación pueden traernos una anemia, pueden darnos melena en el paciente, ¿sí? Y nos podemos confundir con el diagnóstico. Los factores predictores que yo nombré recién tienen una probabilidad, que es la probabilidad de tener, cuando aparece en el paciente, qué probabilidad y chance hay de que tenga. Digamos, eso es lo que se llama LR, o probabilidad positiva. Digamos que la melena, cuando es informada del paciente, tenemos
5 o 6 chances más de que sea una hemorragia digestiva alta. Esto se sacó de un estudio grande, con muchos pacientes, pero que es un estudio observacional diagnóstico. Fíjense que las heces mielénicas en el examen con el tacto rectal tiene 25 más chances de que sea una hemorragia digestiva alta, o sea que es un dato importante. La sangre o borra de café detectados en el lavado tiene por lo menos 9, un poco más, de chances de tener hemorragia digestiva alta. Y una relación de la urea y la creatinina, que en realidad nosotros acá lo que hacemos es ver la urea, ¿no? Los pacientes que tienen urea elevada siempre se corresponden con sangrado digestivo, ¿sí? Fíjense que tiene por lo menos 7 chances más un paciente con urea alta, con una sospecha alta. Si yo encuentro urea alta, digamos, tengo 7 veces chances más de tener una hemorragia digestiva. Los coágulos de sangre en las heces, por lo menos en esta serie de pacientes, es menos probable de que sea un sangrado superior. Digamos que tiene un LR que es menor a 1. Que si aparecen coágulos, debería yo empezar a buscar que el sangrado no sea de un origen más bajo, ¿no? Y factores asociados que describe esta serie de pacientes a hemorragias graves incluyeron encontrar la sangre roja rutilante en el lavado nasogástrico, por lo menos hay una chance de que sea más grave de 3 veces más, la taquicardia y una hemoglobina menor a 8 al momento del diagnóstico. Ahí dejo la cita por si a alguien le interesa el estudio observacional. Luego, ¿sí? Luego de que yo tengo la sospecha y que yo ya tengo elaborado el síndrome, digamos, por el tacto, con la sonda y con todo lo que recabé la historia clínica del paciente, yo el segundo paso va a ser diferenciarla de grupo a la hemorragia digestiva alta, si esto es varicial o esto es no varicial. Frente a eso hay algunas preguntas que nos pueden ayudar, que yo las puse en el cuadro grande, ¿no? Que está dentro de la historia clínica o los antecedentes que vamos a ir interrogando. Esto puede ser un interrogatorio dirigido o a los familiares. Si es un primer episodio, ¿sí? Es mucho más difícil porque yo no sé, a menos que tenga un cuadro florido que nos haga sospechar de que pueda ser varicial o no varicial, como por ejemplo un paciente cirrótico o un paciente con dolores crónicos que está consumiendo AINES por mucho tiempo. Los síntomas, la toma de AINES y otra medicación, como por lo menos antagonistas de la vitamina K, anticoagulantes o antiagregantes, también nos hacen sospechar si es varicial o no varicial. Síntomas de reflujo gastroesofágico, síntomas crónicos de úlcera gástrica, ¿sí? También nos pueden ayudar a saber y a sospecharlo. Todo esto si es un primer episodio. Después, por ejemplo, hay cosas que hay que resolver de momento también en el abordaje inicial, es que si el paciente además se presenta con un abdomen agudo, con dolor abdominal, lo que nos hace sospechar de que puede estar perforado, entonces ahí una imagen es esencial para poder terminar de abordar todo lo que le está pasando al paciente. Si es cirrótico, obviamente la chance va a ser mucho más alta de que sea varicial. El consumo de alcohol y la sospecha de malignidad son preguntas que nos deberíamos hacer en el paciente cuando lo estamos estabilizando. ¿Sí? Y evaluar, ¿no? Cuando hablamos de que tengo ya una alta sospecha para varicial, va a ser un paciente con cirrosis hepática, va a ser un paciente que tiene hipertensión portal y clínica, un paciente que tiene ictericia, que tiene ascitis. Otras veces no, porque cuando hay pacientes jóvenes que tienen varices y las causas de la hipertensión portal son otras, ¿no? Ya es más raro, ¿sí? Que son las hipertensiones portales no cirróticas o no tumorales, pero bueno, también están como causa. Y dentro de la no varicial, bueno, el consumo de alcohol lo puse en el medio porque el consumo de alcohol es un factor de riesgo para las dos, ¿sí? Las náuseas y los vómitos, cuando aparece esto en la historia clínica del paciente, nos debería hacer pensar que el paciente puede llegar a tener un desgarro, ¿sí? Las úlceras gástricas, ¿sí? Que son las, como dijimos al principio, son las causas más frecuentes, la péptica gástrica o duodenal. En la sospecha de malignidad generalmente aparece un paciente con factores de riesgo, con consumo crónico de alcohol, tabaco y con disminución de peso, ¿no? Y el consumo de AINES, que cuando aparece como antecedente, ¿sí? Claramente el paciente puede tener erosiones o puede tener úlceras. De esta forma es como nosotros vamos ya a pasar desde un síndrome de hemorragia aguda digestiva, ¿no? ¿Sí? A poder inclinarnos, a veces se puede, otras veces no, digamos, ¿no? Pero podemos inclinarnos a si es varicial o no varicial, y depende de eso cómo nosotros nos podemos orientar. ¿Sí? Yo acá cito las 2 guías que tenemos del sistema de la provincia, digamos, ¿no? Tenemos una guía de práctica clínica
de hemorragia digestiva varicial y no varicial. Son guías que tienen recomendaciones muy útiles. El tema, si bien han cambiado algunas modalidades, lo de fondo no ha cambiado. Los tratamientos de úlcera, el tratamiento de las varices y las endoscopías no ha cambiado mucho, digamos, desde el 2009 hasta ahora, porque bueno, las guías estas todavía tenemos que actualizarlas. ¿Sí? Una vez que yo puedo decir esto es una hemorragia digestiva varicial, o si puedo decir es no varicial o es primer episodio y me parece, me inclino más a que puede llegar a ser no varicial, hay algunas medidas generales que nosotros tenemos que comenzar a hacer. Yo ya las había repetido, un poco antes ya las había repetido, pero bueno, los objetivos del tratamiento médico y las medidas generales, ¿sí? Es el control del sangrado, es el objetivo número 1. ¿Sí? El objetivo número 1.1 le pondría también es evitar el resangrado, porque hay algunas medidas que vamos a hacer de que se ha visto que evitan el resangrado, y disminución de la mortalidad, lo que yo voy a pretender que el paciente no se muera, ¿sí? Que va a ser el objetivo también, no lejos del 1, pero los 3 a la vez es por lo que debemos apurarnos en lo que es la estabilización. Para estabilizarlo al paciente, si yo ya lo clasifico como que el paciente tiene no está hemodinámicamente estable, el paciente que está hipotenso, un paciente que no está orinando, que lo veo frío, sudoroso, es un paciente que necesita una reanimación rápida con fluidos, ¿sí? Los fluidos que se indican para poder hacer este tipo de reanimación son las soluciones son los cristaloides, que es la solución fisiológica, soluciones isotónicas. Si no me voy a detener mucho punto acá, porque también en la bibliografía abunda sobre qué es mejor, si es mejor la solución fisiológica o las gelatinas y demás. La solución fisiológica, hay metaanálisis que dicen de que es muy buena, digamos, como reanimación para poder mejorar la tensión arterial médica de estos pacientes, ¿sí? Es un paciente claramente que voy a tener que tenerlo monitoreado, con un monitor, ¿sí? Con 2 vías, una en cada brazo, ¿sí? Y es un paciente que necesita que tengamos monitoreo de la tensión arterial, que necesita muchas veces una sonda vesical para tener control, ¿sí? de cómo está orinando. Recuerden que la diuresis, al igual que la tensión arterial, al igual que la temperatura, al igual que el llenado capilar, de lo que es semiología, digamos, son todos puntos del examen físico que nos ayuda para saber cómo está perfundido ese riñón, y que el riñón depende de la tensión arterial media. Entonces, que el paciente orine a nosotros nos deja muy tranquilos porque sabemos que tiene una buena perfusión, ¿sí? un volumen efectivo arterial que está llegando a todos lados en el cuerpo. Y rápidamente evaluar si el paciente tiene o no criterios de shock hipovolémicos, porque ahí ya nos cambiamos de algoritmo de tratamiento, ¿no? Seguimos con el hemograma y la coagulación, que también son 2 factores muy importantes que debemos evaluar. Si en mi hospital no tengo para evaluar el hemograma o para evaluar la coagulación, yo necesito derivar a ese paciente a un hospital que me permita tener este laboratorio. ¿Para qué queremos saber el hemograma? Para saber y para estimar cuánto ha perdido de sangre. Generalmente porque la conducta a seguir va a ser la transfusión. La transfusión, ¿sí? Va a ser criterio clínico, lo pongo acá en medidas generales, porque después van a ver de que hay algunas aristas como para tener en cuenta, pero de todas formas lo pongo entre paréntesis como que siempre es criterio del médico tratante, ¿sí? Si necesita la urgencia de transfundirlo o no. Y la coagulación necesito saber cómo está para poder componerla. Acá necesito saber si el paciente está tomando anticoagulantes, si el paciente está tomando antiagregantes, o si el paciente tiene algún trastorno de la coagulación, ¿sí? Vuelvo a repetir, si el paciente esto yo no puedo tenerlo antes, en el hospital donde lo estoy tratando debo derivarlo a un hospital más cercano para poder evaluarlo y para poder asistirlo en el trastorno de la coagulación que tenga, sean plaquetas o sea el RIN, que está mayor a 2, o la falta de factores de coagulación porque tiene alguna otra enfermedad, ¿sí? El tratamiento médico farmacológico va a ser lo que vamos a describir, ¿sí? La hemorragia digestiva varicial, como la no varicial, tienen un tratamiento farmacológico, ¿sí? Todas estas medidas van a mejorar el pronóstico de nuestro paciente, lo tenga en mi hospital para hacer una veda terapéutica o lo tenga que derivar. Esto yo lo tengo que hacer antes de subir una ambulancia para derivar al paciente, ¿sí? Pensar en la disponibilidad de veda y en caso de derivación hacer un traslado seguro, ¿sí? Para hacer un traslado seguro el paciente tiene que estar hemodinámicamente estable, tiene que tener una buena vía, o 2 buenas vías o una vía central en el caso que se pueda hacer, ¿sí? El paciente
tiene que tener buena oxigenación, tenemos que tener buena presión, tenemos que estar seguros de que el paciente llegue a destino para poder mejorar su pronóstico. Yendo ya al tratamiento médico de la hemorragia digestiva alta varicial, ¿sí? Bueno, algunas cositas que se van a repetir. ¿Sí? El paciente tiene que estar en ayuna, ¿sí? Se tiene que hacer el lavado gástrico. Lo puse el lavado gástrico como para hacer referencia de la sonda nasogástrica, ¿sí? Pero bueno, vuelvo a repetir lo que dije anteriormente. Si no se ha demostrado de que el lavado persistente del estómago mejore el rendimiento diagnóstico de la endoscopía. Sin embargo, nosotros siempre lavamos y ayudamos porque queremos aumentar el vaciado gástrico, porque nosotros creemos, digamos, que eso podría ayudar. También está la metoclopramida como proquinéticos. Esto si el paciente tiene vómitos, digamos, con los proquinéticos vamos a evitar el vómito, vamos a evitar el malestar y también estamos ayudando a un vaciado mucho más rápido. Y en el caso que estemos con pacientes con cirrosis hepática, evaluar si tiene algún grado porque la hemorragia sí es causa. La hemorragia ya es descompensación de la cirrosis, ¿sí? Y haciendo enemas en un paciente podemos prevenir la encefalopatía, digamos, ¿no? La sonda vesical en cirróticos solo si es necesaria, porque bueno, recordemos que los cirróticos son pacientes que son inmunocomprometidos, entonces hacer digamos, una medida cruenta, lo que voy a hacer es lo que voy a estar haciendo es quizás provocando alguna infección y algún mal al paciente. Hemoscultivos puse entre paréntesis porque el cirrótico tiene alto grado de bacteriemias, ¿sí? Y las infecciones bacterianas en general lo que hacen suelen disminuir la sobrevida del paciente cirrótico. Entonces, en pacientes que están además que están con fiebre, o además que yo sospecho que una infección bacteriana puede haber provocado esa descompensación, lo debo tener cultivado, urocultivado y también con el líquido acítico haciendo paracentesis también, ¿no? La restitución de volumen en el cirrótico, ¿sí? ¿Sí? Uno, digamos, lo que intenta es, como dijimos antes, preservar la perfusión tisular y mantener una estabilidad hemodinámica. Pero bueno, en el cirrótico, digamos que muchas veces queremos transfundir rápidamente, pero bueno, hay un trabajo, hay una serie de pacientes que se randomizaron en un estudio que ahora les voy a citar, ¿sí? Y que vieron de que la expansión muchas veces no beneficia a los pacientes, ¿sí? Y la idea del paciente es mantenerlo con una hemoglobina entre 7 y 9 gramos. De un paciente obviamente sin factores de riesgo, sin factores de riesgo de stent coronario, o los pacientes de POC, o con antecedentes de anginas de pecho. Paciente, digamos, lo que nosotros como objetivo tenemos que tener es una hemoglobina de 7 y de 9, ¿sí? Y no transfundirlo cuando tiene 7, cuando tiene 8, cuando tiene 9 hemoglobina, ¿sí? Como medida general, ¿sí? No existe una recomendación para transfundir plaquetas claras, ¿sí? Las guías, hay varias guías que dicen varias cosas, o sea, distintas, ¿no? Pero bueno, nosotros muchas veces estamos sujetos al endoscopista, cuando nos pide que quiere que les transfundamos plaquetas, que quiere que les transfundamos plaquetas. Yo no intento acá hacer una recomendación, solamente esto es una clase informativa, digamos, de cómo deberíamos hacer un abordaje. Esto de las plaquetas, ¿por qué lo menciono? Sí, porque muchas veces intentamos predecir el estado de coagulación del cirrótico con un RIN, y el RIN no es lo mejor para evaluar la coagulación del paciente que tiene cirrosis hepática. ¿Por qué? Porque el paciente con cirrosis hepática, si tiene una déficit de algunos factores de coagulación, ¿sí? Pero tiene aumentado otros, como por ejemplo la adhesión plaquetaria, si bien tiene menos plaquetas, pero esas plaquetas funcionan al doble, funcionan mucho mejor, ¿sí? Y si bien faltan algunos factores, también hay otros factores que están aumentados, como el factor de von Willebrand. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, los pacientes cirróticos tienen más tendencia a hacer trombosis, muchas veces, que a hacer trastornos hemorrágicos. De todas formas, esto siempre es a criterio del paciente que lo está evaluando, ¿sí? No se recomienda la transfusión de plasma fresco controlado en los pacientes cirróticos, ¿sí? Porque eso podría aumentar la presión y podría empeorar la gravedad de la hemorragia, sabiendo que las válices, el mecanismo no es el sangrado de las válices es por una cuestión hidrostática de aumento de presión, ¿sí? Este es el trabajo del que les hablé, fíjense que es un trabajo del 2013, donde hay acá se ve bastante bien esta curva de sobrevida, donde la estrategia era tener una estrategia restrictiva en pacientes con
una hemoglobina entre 7 y 9, y una estrategia liberal donde se transfundía mucho más. Claramente, fíjense la curva de estos pacientes en semanas, ¿sí? Que les iba mucho mejor cuando manteníamos una hemoglobina estable. En este trabajo, obviamente, como dije, habían excepciones, inestabilidad hemodinámica, la edad, mayores de 65 años, si mal no recuerdo, y antecedentes cardiovasculares, ¿sí? Y después fíjense que en el análisis de subgrupo a los pacientes con cirrosis Child A o Child B les iba claramente mejor, digamos, tener una estrategia restrictiva, estos pacientes morían menos. Esto es como para tener en cuenta nada más de que hay bibliografía, ¿sí? Acá dejo la cita también, de que habla de que las transfusiones muchas veces enérgicamente, ¿sí? Podemos crear un mal antes de hacer un bien en algunos pacientes, ¿sí? La profilaxis antibiótica no tiene discusión, los pacientes tienen alto grado de infección bacteriana, los cirróticos, entonces cuando yo sospecho la hemorragia varicial, se indica desde ingreso, cuando siempre el paciente hay que punzarlo, también hay que cultivarlo, ¿sí? Los hemocultivos, como dije, no a todos, sino con los que tengan una sospecha de que pueda llegar a tener una infección bacteriana que haya gatillado también la hemorragia. Yo acá hablo de la infección bacteriana porque muchas veces también es causa de descompensación digamos, de la hemorragia, ¿no? Una bacteriemia, lo que haga aumentar la presión en la vena porta y que me llegue a más de 20, que es cuando explotan las varices, ¿no? Y la recomendación las extracción a 1 gramo día, ¿sí? Esto siempre evaluando cuáles son las disponibilidades en cada hospital, digamos, la flora de cada hospital, ¿sí? Pero generalmente usamos las extracciones porque no tenemos acá, por lo menos en los hospitales acá cercanos, una tasa de resistencia alta, ¿sí? Y el tratamiento farmacológico que no debería hacerte esperar cuando yo tengo una alta sospecha en un paciente con hemorragia varicial, que generalmente son los cirróticos, ¿sí? Es la utilización del electrótide. El electrótide, ¿sí? Es el medicamento que yo tengo que indicar en estos pacientes. La indicación hoy de las guías es hacer el bolo de 50 microgramos, ¿sí? No nos vayamos a confundir en las dosis, ¿sí? Son microgramos, seguido de una infusión continua de 50 microgramos hora. Este es el tratamiento que yo tengo que iniciar en el Castro Rendón, en los hospitales más cercanos, como Heller, como Bucarroldán, como Centenario, o en el interior de la provincia. Y más si al paciente lo tengo que derivar. Tiene que llegar con el electrótide. Yo tengo entendido que el electrótide debería haber en todos los hospitales de toda la provincia. Bueno, no sé, acá los médicos que estarán quizás nos puedan contar un poco ahí en el chat, a ver si tienen o no tienen electrótido, cuáles son las trabas, pero es un medicamento que debería estar en todos lados. Las presentaciones que tenemos en la Neuquén es de ampollas de 0,1 miligramos, y ampolla frasco de 1 miligramo. Fíjense de que hay que tener cuidado con las presentaciones que tengamos. Yo acá le puse, el bolo debería hacerse con 5 ampollas de 0,5 miligramos, ¿sí? O media ampolla del frasco de 1 miligramo. Y la bomba de infusión, lo que le puse ahí, es la infusión, ¿sí? Ya calculada. Con 5 ampollas de 0,1 miligramos o media ampolla de 1 miligramos, hay que diluirlo en 250 de fisiológico y pasarlo a 26 mililitros hora. 26 mililitros horas es esto de 50 microgramos hora, digamos, ¿no? Entonces, ¿sí? Muchas veces algunos empiezan a 13 mililitros, que es una dosis mucho más baja, pero bueno, las guías dicen que cuando el sangrado está activo hay que empezar con estas dosis, y es lo que nosotros recomendamos. Acá abajo yo les dejo la referencia del consenso Baveno, que es la indicación de esta medicación. Nada, lo que pongo acá arriba es solo a modo informativo, porque siempre aparecen estas drogas como que podrían utilizarse, pero bueno, ni la terlipresina ni la somatostatina han sido mucho mejores que el electrótide, que es lo que nosotros tenemos para tratar, así que ya sabemos lo que tenemos que utilizar. Y el sangrado varicial activo, ¿sí? El tratamiento es el endoscópico, ¿sí? Digamos, el tratamiento médico es muy importante y eso mejora el pronóstico del paciente. Claramente, el uso de electrótide rápido mejora el pronóstico del paciente, o sea que no debería retrasar el tratamiento médico en buscar no debería retrasarlo por buscar una endoscopía. ¿Sí? Si tengo acceso, la tenemos que hacer antes de las 12 horas, es lo que las guías recomiendan, con una recomendación fuerte, digamos, ¿no? Fuerte y con calidad de la evidencia alta, ¿sí?
Obviamente que si el paciente tiene deterioro del sensorio, la veda hay que hacerla en un lugar que podamos hacer una intubación y protección de la vía aérea, ¿sí? Acá en el gastrorenal la hacemos en quirófano. El diagnóstico es considerado cuando tiene sangrado variceal activo, ¿sí? O sea, hay que hacer bandas con endoscopía cuando está activo, cuando se ve que está sangrando la varice, o cuando hay puntos blancos o puntos rojos. La ligadura endoscópica o la colocación de bandas es la elección, ¿sí? Cuando la varice está sangrando activamente. Acá traigo esto, que es para hablar 2 palabras de la sonda balón, ¿sí? Que nunca se quiere llegar a este momento, ¿no? Pero bueno, tenemos que hablarlo porque tiene su indicación, ¿sí? Del 20%, porque el 20% va a ser refractario al tratamiento, ¿sí? Y nosotros tenemos, ¿sí? Unas indicaciones que muchas veces nos pueden servir. Por eso yo las puse acá al costado. Digamos, sangrado activo, a pesar del octreotide, ¿sí? Sin posibilidad de hacer una veda, el paciente deberíamos ya ir pensando en colocar una sonda balón. El paciente con sangrado activo, a pesar del octreotide y traslado de larga distancia, el paciente debería tener una sonda balón y ser trasladado con estabilidad. Y también nosotros hemos puesto acá sonda balón, ¿sí? Cuando la veda no puede no puede detener el sangrado de la hemorragia. Recordar, lo puse como un recordatorio, los volúmenes, que es lo que uno nunca recuerda cada vez que lo tiene que colocar la sonda balón. ¿Sí? Recuerden que el balón gástrico es un balón de volumen y se llena con aire de 250 mililitros. ¿Sí? Y el balón esofágico es un balón de presión, ¿sí? Que se llena con 35 a 40 mililitros de aire. Algo a tener en cuenta en pacientes que tienen mucha náusea, que hicieron mucha fuerza, que yo sospecho que esto podría ser un desgarro, y el balón está contraindicado porque podemos causar una perforación de esófago. Acá abajo dejo un link, ¿sí? De un video donde no es que ponemos balones todos los días, entonces generalmente por ahí nos olvidamos de la cantidad de cosas que hay que tener en cuenta. Si se quiere tener un set en la guardia de emergencia con la sonda balón, es lo recomendable. Acá en este video les dice todo lo que hay que tener, que no puede faltar para la colocación de la sonda balón. Y lo más importante, que obviamente es una terapia puente para el control del episodio agudo y debe extraerse, según las bibliografías, por lo menos hasta las 72 horas podría tenerse. Pero bueno, uno sabe que ya a las 48 horas ya la mucosa esofágica corre riesgo de necrosis. Bueno, sigo con el tratamiento médico de la hemorragia no varicial. No sé cómo estoy en tiempo. 5 minutitos. Bueno, pero voy más rápido entonces. Dale. Cuando ya estoy seguro de que el tratamiento médico puede llegar a ser una hemorragia no varicial, ¿sí? Hay algunas cositas que vamos a tener, ¿sí? En cuenta, al igual que en la anterior. ¿Sí? El ayuno, el lavado gástrico, con solución fisiológica o agua, con lo que tengamos. La sonda vesical para control de diuresis, muchas veces en pacientes jóvenes o en pacientes que no son jóvenes, pero que no podemos tener el control de la diuresis, y si son inmunocompetentes, digamos, uno no duda en tenerlo sondado para tener un mejor control hemodinámico de este paciente. El hemograma y el coagulograma, como dijimos antes, también son esenciales para la evaluación de las transfusiones. Como dijimos, ¿sí? Yo soy más del grupo restrictivo, hemoglobina entre 7 y 8, si no, no se transfunde. Un RIN mayor a 2 en pacientes que no son cirróticos, por algo tiene el trastorno y quizás tengamos que pasar plasma o no, ¿sí? Pero bueno, las guías cuando hablan solamente de hemorragia no varicial en pacientes no cirróticos, son estas las pautas que indican para poder transfundir. Plaquetas menos de 50.000, el RIN mayor de 2, ¿sí? Suspender medicación anticoagulante si las está tomando, bueno, de esto ya hablé un poco, ¿sí? Y los prokinéticos, como habíamos dicho, la metoclopramida para evitar vómitos y mejorar el vaciado gástrico, y en algún lado también se habla y hay una recomendación fuerte de la eritromicina, pero bueno, porque dice de que hay datos, puntos fuertes de que mejora la calidad de la endoscopía. Ojo con esto, porque esto tiene que ser evaluado, ¿sí? Por el hospital, por el médico tratante, por el comité de infecciones, con los infectólogos. Pero bueno, como esto también esto no es una recomendación, sino que es una clase informativa, solamente lo nombro. Pero bueno, no es para que se utilice sin una previa autorización de algún comité de infecciones en el hospital.
Abajo dejo la guía, las guías que he usado para, para sacar esta información. El tratamiento médico de la hemorragia no varicial, ¿sí? Son los IBP, ¿sí? Los inhibidores de la bomba de protones. En las guías nombran un montón, nosotros tenemos omeprazol. Y la recomendación es, ¿sí? Muchas veces se discutía antes mucho más si se hacía bolo o no bolo. La verdad que las recomendaciones están y dicen de que el paciente podría mejorarse con un bolo de infusión y luego una infusión continua si tenemos omeprazol endovenoso, ¿sí? Pero bueno, digamos que lo que se ha visto, ¿sí? Los metaanálisis que describen y que están a favor del bolo, y que, digamos que una dosis alta, que se describe de 80 miligramos de omeprazol, lo que hace, indicada 24, 48 horas previa a la endoscopía, digamos que se vio de que una vez que se hace la endoscopía, el paciente no tiene un sangrado activo y no necesita endoscopía terapéutica. Fue lo que se ha demostrado con el bolo. Pero bueno, digamos que si yo voy a retrasar a más de 2 horas por un traslado, un paciente que no está inestable, obviamente, si puedo darle 80 miligramos de omeprazol, ¿sí? Y que podría llegar a beneficiarlo a ese paciente que si no se lo doy, digamos, ¿no? Y hay unos ensayos clínicos también de este grupo asiático que se encarga también de estudiar las hemorragias digestivas altas, que es un grupo asiático de varios países y de varios especialistas que han hecho recomendaciones con muy buena evidencia y con buena metodología, ¿sí? Que dicen de que la dosis en miligramos de vía oral, ¿sí? También se puede utilizar y no hay diferencias, digamos. Entonces, digamos que estamos habilitados para usar un bolo de 80 miligramos por sonda nasogástrica vía oral, porque no tenemos endovenoso, y también para continuar con 40 miligramos cada 12 si yo sospecho altamente que esto es una úlcera, ¿sí? Y no se debería retrasar obviamente una endoscopía por la indicación de un bolo de omeprazol. Entonces, el bolo y continuar con dosis de omeprazol, ¿sí? Podrían ayudar al paciente en tener controlado la hemorragia, ¿sí? Y la endoscopía alta, ¿sí? Hay una guía nueva, una guía una de la Sociedad Europea de Endoscopía Gastrointestinal, que es del 2001, desde el 2020 más o menos, ¿sí? Que lo que hace es dividir en grupos, ¿no? Divide en grupos la indicación de endoscopía. Se le dice indicación muy temprana, a la que se hace en menor a 12 horas, la indicación temprana, que se hace dentro de las 24 horas, y la tardía en más de 24 horas. Lo que recomiendan es que si el paciente después de una reanimación buena y el tratamiento médico no está activo y está estable, podría esperar por lo menos 24 horas. No dice que el paciente que está inestable y que no mejora con el tratamiento médico hay que hacérselo antes de las 12 horas. Digamos que esas son lo que es la endoscopía, lo que está indicado en estas guías. Hace esta salvedad de 12 y 24 horas según la estabilidad y la respuesta al tratamiento. No es lo mismo con la hemorragia varicial, que sí se dicen las guías que tenemos que hacerlo antes de las 12 horas. ¿Por qué mejorar el pronóstico del paciente, ¿no? Y algunas consideraciones especiales, digamos, hacer que los pacientes sean más susceptibles, digamos, en pacientes que sabemos que van a tener un efecto adverso si yo lo dejo persistir con la anemia, como por ejemplo enfermedad de arterias coronarias, o los pacientes de CEPOC, ¿sí? Digamos que no entrarían dentro de este grupo restrictivo, sino que yo debería mantener una hemoglobina mucho más alta. Entonces, esta es una consideración especial que yo ya la había dicho antes igual. Hay pacientes con insuficiencia cardíaca, con enfermedad renal crónica, en hemodiálisis, que si yo hago una reanimación enérgica con volumen, también voy a generarle un mal. Entonces también tenemos que tenerlos en cuenta, ¿sí? Y hay pacientes que las hemorragias son más difíciles de controlar porque tienen coagulopatías, ¿sí? O están en tratamiento con medicaciones que alteran la coagulación. Son también una población especial, ¿sí? Y tener en cuenta de que algunos pacientes con encefalopatía grado 3-4 o con demencias, con alteración del sensorio, yo también lo que puedo hacer es si no lo intubo y no lo tengo intubado al paciente, lo puedo tener con altas chances de broncoaspiración, ¿sí? Como conclusiones, el diagnóstico preciso de hemorragia digestiva alta
nos habilita un tratamiento óptimo que mejora el pronóstico de los pacientes. El traslado seguro con el paciente estable hemodinámicamente mejora claramente el pronóstico de los pacientes. El tratamiento médico es el primer escalón, ¿sí? Que no lo tengo que dejar pasar por apuro la endoscopía, y está claro que mejora el pronóstico de los pacientes, ¿sí? Y el tratamiento médico no debería ser indicado en cualquier punto de la provincia. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciano. Muy buena tu presentación. Vamos a ver rápidamente las preguntas, si les parece, así continuamos. Había una en el chat que dice, para que la busco. ¿Sí? Preguntaban, ¿y si tenemos un paciente con varices conocidas o sospecha de, y tenemos que colocarle sonda nasogástrica por otro motivo, si se puede? Y bueno, dan un ejemplo que tuvieron un paciente con un síndrome ascítico hematoso, con vómitos y sospecha de suboclusión. ¿Se puede colocar? Por ahí no es puntual de esto, pero bueno. Sí, la sonda nasogástrica, recordemos que, como dije, va a ser parte del diagnóstico. Si el paciente tiene, primero que tenga varices no es contraindicación de sonda. O sea, si yo necesito saber si el paciente está sangrando, entonces la sonda nasogástrica deberíamos hacerla para ver si el sangrado está activo, ¿sí? Y si tengo un paciente que además está subocluido, dice... Sí, estaba con una suboclusión y digamos eso era la indicación de la sonda en ese momento. Claro, si el paciente tiene una suboclusión, digamos que se va a mejorar con la sonda nasogástrica. Es el tratamiento de la suboclusión, me parece que uno debería primar. Recordemos que esto de la sonda nasogástrica, ¿sí? Esta discusión de sonda sí, sonda no, parte de que si esto mejora el pronóstico del paciente. Digamos que la discusión sería en positivo para poder usarla y para que mejore el pronóstico del paciente. No para indicarla, digamos, no está en controversia poder indicarla. Me parece que sí, si el paciente, tengo un paciente cirrótico, yo sospecho que está sangrando y no puedo corroborar el sangrado por una caída del hematocrito, porque no puedo constatar la melena, porque está subocluido por X causa, está constipado, entonces la sonda nasogástrica hay que colocársela. Perfecto. Más preguntas. Yo en YouTube no puedo ver si hay más preguntas, Nino, si me puedes ayudarme. Luciano, una pregunta. El beneficio esperado del uso del bolo de omeprazol, digo, cuando hacemos omeprazol en bolo al comienzo, ¿qué esperamos como resultado? ¿Cuál es el objetivo? El metaanálisis que describe el bolo del omeprazol ellos le pusieron un bolo de omeprazol 24-48 horas previo a la endoscopía. Entonces, al haberse estabilizado el paciente y cuando se hace el estudio endoscópico, lo que habilitó es de que no necesitaban una terapéutica endoscópica. Entonces, ese fue el único, digamos, el único punto que vio que mejoraban los pacientes. El tema acá es que, digamos, si bien no es un punto fuerte, no disminuye mortalidad, no disminuye, podría llegar a ayudar a tener un control si un paciente está muy lejos y necesita un traslado, digamos, ¿no? Pero es verdad que el bolo, digamos, no disminuye mortalidad, no disminuye resangrado, eso digamos que no es un punto que lo tenga. Pero bueno, existe este trabajo y que fue beneficioso para los pacientes, entonces si el paciente está lejos, yo sé que en un traslado y que quizás tarde 12 horas o más, porque está bien, por ahí tarda 6 horas, 12 horas en que viene hasta acá, hasta el Castro Rendón, o a otra clínica, pero quizás se retrase más en coordinar hacia la endoscopía. En esos pacientes, digamos, me parece que no hay duda de que le pondríamos omeprazol bioral, 2 comprimidos por zona nasogástrica, digamos, porque sabemos que lo puede llegar a mejorar. Bien. Yo tengo una pregunta, el uso de noradrenalina, más que nada por el traslado, cuando vos decías que el paciente tiene que estar, digamos, estable y demás,
la reposición de líquidos y el uso de noradrenalina, en caso de que se necesite. Viste que siempre está el miedo de, bueno, le pongo nora, aumento la presión, va a sangrar más, no le pongo, lo llevo, viste, así inestable. Entonces, bueno, es medio controversial, pero bueno, ¿qué nos podés aportar? Y el tema es que a ver, nosotros cuando hemos usado noradrenalina en la sala con pacientes que tienen una TAL muy baja. Pasa que vos tenés la disyuntiva, según la causa, ¿no? Porque el miedo generalmente es cuando tenemos pacientes cirróticos, con hipertensión que podemos generar isquemia intestinal. Uno le tiene miedo a la isquemia intestinal en pacientes cirróticos, digamos, bañosos, hipertensos. ¿Sí? Pero bueno, pasa que ahí tenés la disyuntiva del shock. Un paciente que está en shock, ¿sí? Ahí entra otro algoritmo de tratamiento. Obviamente que lo tenés que tener monitorizado, un paciente que está chocado, que un paciente que hay que ver también cómo está respirando en ese momento, un paciente que necesita quizás un cuidado más intensivo, ¿no? Pero bueno, si tenés una TAN muy baja, ¿sí? Si hay una TAN muy baja que tenés en 40 y lo tenés en 50, vos sabés de que el resto de la economía del cuerpo lo está sufriendo igual, están sufriendo los riñones, está sufriendo el cerebro, entonces digamos que llega un punto, ¿sí? Donde ese paciente, si está en shock hipovolémico claro, y no está orinando, y necesitamos usar una adrenalina, y hay que usarla, sabiendo que el paciente quizás termine en intubación, termine en terapia intensiva, y tengamos que resolver, ¿sí? La hemorragia ya pasa a segundo plano, porque no se va a morir se va a morir por el shock más que por la hemorragia, digamos. Bueno, y acá creo que una pregunta más, la última: luego del lavado queda a débito la sonda nasogástrica. Vale, lo entiendo como una pregunta yo. ¿Cómo es? Si el lavado queda... Luego del lavado queda la sonda nasogástrica a débito. Y si yo ya tengo certeza de la hemorragia, yo ya tengo diagnóstico, digamos, la sonda generalmente queda porque muchas veces la hemorragia cede. Entonces yo al paciente lo monitoreo de esa forma, ¿sí? La indicación de dejarle la sonda, generalmente nosotros se la dejamos hasta, ¿sí? Que se hace la endoscopía, pero bueno, eso está dentro de las 12 horas, ¿no? ¿Sí? Se deja débito, ¿sí? La estamos controlando por si el paciente vuelve a sangrar. Obviamente que no es el único signo, porque en un paciente que yo lo tengo internado, un paciente que se pone hipotenso, que se pone oligúrico y no está con hematemesis, y no está con melena, yo también tengo que sospechar que el paciente está sangrando. ¿Sí? Entonces, si yo le voy a dejar la sonda solamente como monitoreo, también tengo otros signos para evaluar. Pero bueno, si yo ya también hay grupos que dicen de que la sonda no es necesaria, entonces si yo le voy a hacer la endoscopía en 4 horas y al paciente le molesta mucho y yo ya bueno, el paciente ese le podemos sacar la sonda y hacer la endoscopía rápidamente. No hay una indicación precisa de dejarla, ¿sí? Eso es lo que quiero dejar notar. Y la intención de hablar de la sonda nasogástrica era de que es muy importante para diagnóstico, no para tratamiento. Ese era el mensaje, digamos. Yo no estoy leyendo el chat, pero... No, no hay problema. No hay más preguntas con respecto a esto, así que bueno, te damos las gracias, así te podés ir a la guardia, y continuamos con Nati del Agua, que va a dar trauma de abdomen, si les parece. Muchas Bueno, gracias, excelente tu si surge presentación. alguna pregunta o alguna duda también para debatir, dejé mi mail o ustedes me avisan, después vemos cómo lo resolvemos. Muchas gracias por todo, chicos. Gracias a vos. Que tengan buena jornada. Gracias. Bueno, Nati, adelante nomás, cuando quieras. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy Natalia del Arco, soy médica emergentóloga, no me conocen. Vamos a hablar sobre trauma de abdomen. A ver, ahí pueden ver. Ahí está. Soy médica emergentóloga formada acá en el Hospital Castro Rendón y donde me desempeñé como médica de planta y también fui tutora de la residencia de emergentología
y ahora actualmente estoy en médica de planta del Hospital Carrillo en San Martín de los Andes. Yo también ahí dejé el contacto para los que estén interesados, si tengan alguna duda que lo podamos sacar en esta presentación, y el WhatsApp también habilitado. Vamos a hablar de trauma de abdomen, primero porque es un tema que a mí me gusta mucho, y segundo porque es importante también, ¿sí? Comprende aquellas lesiones tanto internas o externas que pasan en un incidente de tránsito o traumático que involucra la región abdominal. ¿Por qué es importante? Porque se presenta en un 15% de las víctimas de trauma múltiple y es la primera causa de muerte en adolescentes, la primera. La segunda, en muerte de atención inicial por hipovolemia y después debido a falla multiorgánica o sepsis. Y después de los miembros, cráneo y tórax, es la cuarta zona anatómica comprendida cuando hay un trauma. El trauma de abdomen lo podemos clasificar en abiertos y cerrados. El abierto corresponde a un 20% y cerrado un 80%, de los cuales, dependiendo de la cinemática del trauma, que puede ser tanto por incidente de tránsito, caída de altura, explosiones o por traumatismo directo, vamos a ver la frecuencia de qué es lo que más está lastimado, que puede ser el vaso hígado, sobre todo por la exposición y el tamaño, seguido por el intestino y los hematomas retroperitoneales, que es una zona que muchas veces nos olvidamos de evaluar. Algo interesante que en cuanto a la clasificación, estadísticamente en el 2016 hicimos 2015 en realidad, que uno estuvo haciendo la guía de práctica clínica de trauma de abdomen para la provincia. La bibliografía en todos lados habla de que hay un 20% que es abierto, llámese herido de arma blanca, armas de fuego, evisceraciones y empalamientos, y los cerrados un 80%. Sin embargo, en la práctica, cuando me tocó evaluar la estadística, fue inverso. Era un 80% de abierto y un 20% cerrado. ¿En qué cambió? En que cuando uno, por lo menos acá en el Hospital Caso Rendón, en la guardia esta, en el servicio de emergencias, hacíamos la estadística, no tomábamos en cuenta el politrauma, ¿sí? Cuando uno habla de trauma de abdomen cerrado, es muy, muy raro, excepto que sea golpe directo, es muy raro que esté solo, generalmente está asociado a politrauma. ¿Y esto por qué lo digo? Porque es importante, a partir de, digamos, teniendo esto en cuenta, cómo vamos a evaluar el trauma de abdomen. No lo vamos a ver solo como la región abdominal, sino como si fuera un politrauma. Tanto en el manejo prehospitalario como hospitalario. Por eso es que luego de la evaluación de la seguridad de la escena, es el ABCDE. ¿Sí? Siempre en trauma, siempre, y esto me lo van a escuchar decir siempre arrancamos con el ABC, ¿sí? Teniendo en cuenta que la prioridad siempre va a ser el manejo del shock hipovolémico. ¿Por qué? Porque el abdomen, recuerden que puede abarcar toda la volemia, ¿sí? Entonces el paciente se nos muere por shock hipovolémico. Por eso es que lo tenemos que priorizar. El ABCDE, lo voy a decir una sola vez, esto está en toda la bibliografía, que vía aérea es descartar lesiones potencialmente mortales, la vía aérea y la buena ventilación con evaluar requerimientos de oxígeno. En la C vamos a hablar de la compresión directa, digamos que es de circulación, la compresión directa si hay una hemorragia externa visible, la pelvis, la fijación. Recuerden que los traumas abdominales pelvianos, vamos a ver más adelante, están muy conectados, entonces siempre se requiere fijación, fijar, ante la duda, fijar, y tener vías de grueso calibre para infusión de solución fisiológica, ¿sí? La inmovilización completa, acuérdense que lo que es abdomen estamos hablando de politrauma, así que vamos a evaluarlo como si fuera más de un solo trauma, ¿sí? Y en la E, evaluación evitando hipotermia. La corrección de la hipoxemia y la hipotensión disminuye el daño secundario. Y el manejo de hemorragia persistentemente
digamos, que esté oculta, lo va a hacer el servicio de emergencias, en la guardia. Entonces, todo lo que respecta a una vez que uno en la escena, en el prehospitalario, haga la evaluación inicial, el manejo inicial en la escena, lo que sigue es el traslado inmediato, no me detengo, ¿sí? Con respecto a lo que es el traslado, son como 3 cosas a tener en cuenta. Primero el triage, ¿sí? Sabemos que, digamos, es muy difícil por ahí a la hora, pero hay que evaluarlo haciendo más práctica. Mientras más uno lo ponga en práctica, más fácil se hace a la hora de elegir el paciente que vamos a trasladar primero, ¿sí? El que tenga más posibilidad de sobrevivir y que esté más grave, ¿sí? Esas 2 condiciones. A cualquier lugar, no, al lugar adecuado. Si requiere un centro de salud cerquita al centro de salud, si requiere un hospital al hospital, si requiere un hospital de mayor complejidad, ver la manera de que llegue al lugar adecuado en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque en esta parte prehospitalaria siempre se prioriza la hora, famosa hora de oro. Que la hora para el politrauma no implica desde que un médico lo evalúa en el hospital o en el centro de salud, sino la hora de oro es desde el incidente hasta que el paciente ingresa a quirófano si es que lo requiriera. Y fundamental en esto es la comunicación, ¿sí? Tanto entre, digamos, entre la misma ciudad, entre las distintas localidades, distintos hospitales, siempre la buena comunicación. Algo interesante este último tiempo, sobre todo, nosotros acá en Neuquén está el sistema del 100, el sistema prehospitalario, que no sé si se acuerdan o si saben, hace un tiempo se adquirieron ecógrafos. ¿Qué hacemos? ¿Basta en la ambulancia? Me resultó interesante empezar a buscar ahora bibliografía, actualizaciones en estos últimos 5 años, y me llamó la atención que para mí me parecía que no era necesario, porque hablamos de que el traslado tiene que ser inmediato, tiene que ser rápido, porque es importante que llegue al hospital, que llegue al quirófano si es que lo requiriera, pero me sorprendió que la bibliografía en realidad habla de que teniendo un ecógrafo en la ambulancia con personal entrenado no significa solamente tener un curso de ecografía hecho, sino tener práctica, tener mano, hacerse la mano. Algunos hablan de tener más de 100 pacientes que hayan sido corroborada tanto la ecografía en comparación con la tomografía, pero la verdad que no hay mucho todavía, muy buena evidencia como para ponerlo. ¿Qué dice esta revisión sistemática que me gustó? Que si teniendo un personal entrenado en ecografía, podría hacer el FAST en la ambulancia, y eso permite un diagnóstico presuntivo más preciso, cambios en el diagnóstico y tratamiento si es que lo requiere el paciente, y la redirección hospitalaria y o respuesta hospitalaria en el momento de la derivación. Me resultó interesante esto de que como que la bibliografía aprueba el uso del FAST en la ambulancia, siempre y cuando sea personal entrenado, y tampoco, como no hay tanta evidencia, porque no hay muchas comparaciones de la sensibilidad y especificidad, sobre todo por la sensibilidad que tiene cada persona que hace, cada ecografista, digamos, no hay suficiente evidencia como para ponerlo, que sea una práctica 1A, pero está interesante para empezar a ponerlo en práctica, cada uno, si pudiera, ¿no?, evaluar la sensibilidad que tiene con el ecógrafo. Y en cuanto al manejo hospitalario, dijimos anteriormente que es el área de estabilización, el área donde vamos a buscar este sangrado que esté oculto, es donde lo vamos a buscar en el servicio de emergencias. ¿Por qué? Porque la evaluación, sospecha y manejo de la lesión abdominal que produce hipovolemia es el mayor reto que tiene un médico de la guardia. Porque es el médico de la guardia el que tiene que decidir si el paciente lo tengo que ya meter a quirófano o, bueno, no lo puedo dejar en observación. Por eso es tan importante que la atención en una guardia esté articulada con el prehospitalario y con los demás servicios. Si uno sabe desde el prehospitalario que viene un paciente muy grave,
que ahora más adelante vamos a ver un par de cosas más sobre gravedad de los pacientes. No es lo mismo recibirlo al médico, digamos, al paciente que me trae el médico del prehospitalario yo solo, que un paciente grave ya que esté la sangre lista, se requiere que esté quirófano disponible, que esté en el interior pasa que anestesia está de pasiva, que esté el anestesista, que esté el instrumentador quirúrgico, o sea, por eso es tan importante la comunicación, ¿sí? Entre todos los servicios. Y ahora vamos a hablar un poquito, esto es como en general lo que es trauma de abdomen, ahora vamos a hacer un poquito más específico de lo que es primero el trauma cerrado de abdomen y después del abierto. La evaluación primaria ya la dije, esto es lo mismo, trauma cerrado y abierto, se trata como un politrauma, por ende va a ser el ABC. Y en caso de que, digamos, ¿cuándo tenemos que sospecharlo? Cuando uno piensa en que este paciente tiene un trauma de abdomen. Cuando tiene el golpe directo es fácil, si uno ve el hematoma, si ve todo lo que tenga, no sé, que es trauma directo, se le dice, es fácil. Ahora, si por ahí no tiene estigmas de trauma, como lo sospechamos y tenemos que pensarlo, si el paciente está intoxicado, si tiene descenso de Glasgow, si está intoxicado con drogas, si tiene cambio en la sensibilidad por lesión de médula espinal, las lesiones en la estructura adyacente, hoy hablaba del tema de la fractura de pelvis, están muchos traumas de abdomen, sobre todo los que son directos por incidente de tránsito, que son de alta cinemática, están asociados con trauma de pelvis, entonces sospecharlo. Anticipación de una pérdida prolongada del contacto clínico con el paciente, y esto pasa sobre todo cuando el paciente se tiene que ir a hacer algún estudio, sea dentro del hospital o fuera del hospital, como pasa por ejemplo en San Martín, que no tiene tomógrafo en el hospital, se tiene que ir a un privado. Cuando uno tiene que pensar en esto, si el paciente va a tardar en volver yo a tener contacto con él, tengo que pensar también que tiene un trauma de abdomen y buscar el trauma, buscar las lesiones. Los signos de cinturón de seguridad, contusiones y demás, que esto es lo que sería también estigmas de trauma. Y bueno, más fácil si tiene dolor abdominal, reacción peritoneal, o si tiene inestabilidad hemodinámica. ¿Se acuerdan del tema del ABC? Lo que es shock hipovolémico, en la C, digamos, el abdomen puede abarcar toda la volemia, entonces si el paciente empieza a estar inestable, lo primero que tengo que pensar es que está sangrando la panza, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué pregunta nos hacemos cuando llega el trauma cerrado de abdomen? Y si fue un incidente, si llevaba o no cinturón de seguridad. Acá tengo más preguntas después que uno se tiene que hacer. Porque si tiene si iba adelante, atrás, si iba con un cinturón de 2 puntos, de 3 puntos. ¿Por qué es importante? Porque que tenga airbag o que tenga dispositivo de seguridad no me dice que no tiene lesiones. Nos van a prevenir lesiones graves, pero pueden tener ciertos patrones. Acá no me voy a detener en esto, estos son cuadros que están en todos lados, después tengo la bibliografía para mostrar, pero tenemos todos los dispositivos de seguridad y fíjense la cantidad de lesiones que puede agarrar, que puede dar cada uno. Desde desgarros, ruptura de vísceras, contusiones pulmonares, ruptura cardíaca, las bolsas de los airbags, ¿sí? Así que no me quedo tranquila con que, bueno, usar cinturón de seguridad. ¿Cómo lo evaluamos el abdomen? Muy bonito, lo que es semiología, inspección, palpación, ocultación, percusión, y sí, aunque no nos guste, el tacto rectal. La inspección es fácil, nos vamos a fijar si tiene estigmas o no, si el paciente está distendido, es también muy importante. A la palpación, si está con dolor. Auscultación, no se ausculta el abdomen, lo que es el shock room. Imagínense que es muy difícil. ¿Qué es lo importante en la auscultación? Si hay silencio auscultatorio. Pero generalmente lo que es en el shock room es muy raro que haya silencio como para poder auscultarlo. Pero sería de buena práctica hacerlo. Percusión para ver si tiene
reacción peritoneal, y el tacto rectal. El tacto rectal, sobre todo también para inspeccionar la zona, no olvidarnos de los hematomas. ¿Por qué? Porque si tenemos hematomas en la zona perianal, uno tiene que también sospechar que haya rotura del piso pelviano y por ende que haya trauma abdominal interno, ¿sí? Una vez que, bueno, ya llegó el paciente, vino del prehospitalario ya con una evaluación previa, lo vimos nosotros en la guardia, ¿cómo seguimos? Con la pregunta si el paciente está estable o inestable, porque ahí nos va a cambiar la evaluación siguiente, digamos, los estudios complementarios que le vamos a hacer al paciente. Gran discusión durante mucho tiempo, y en algunos lugares lo sigue haciendo, ¿cuándo digo yo que está estable o inestable? Acá hubo siempre la gran pelea con los famosos, los cirujanos, porque llegaban a ver el paciente y la sistólica está por encima de 90, está estable. Eso ya cambió hace mucho tiempo. Los signos vitales son importantes, sí son importantes, pero no me quedo con eso, ¿sí? Tenemos otros estudios ahora que nos van a ayudar a ver un poco de lo que es la estabilidad. Tenemos el déficit de base y el ácido láctico. Esto también, yo ahora me considero médica del interior, nos pasó, a ver, pasa en San Martín de Los Andes, pasa en Chusmalar, pasa en todos lados. Me acuerdo cuando yo era residente y después cuando fui instructora de residentes, nosotros no tenemos ácido láctico. Bueno, con el tiempo se estuvo viendo que el ácido láctico es importante, sí, me habla de estabilidad más o menos. El ácido láctico es muy bueno para hacer seguimiento del paciente, para ver cómo cómo estamos haciendo digamos, la estabilidad hemodinámica, perdón, del paciente. Eso me ayuda el ácido láctico. Pero el déficit de base, que eso lo tenemos en cualquier estado de base, se demostró que es el mejor predictor de mortalidad en trauma, ¿sí? Entonces, que un paciente tenga 120/80 de ETA y un déficit de base de menos 6, ese paciente está sangrando, no me quedo tranquila, ¿sí? Y también el índice de shock está dentro de ahora de lo que es uno de los mejores parámetros para evaluar la estabilidad del paciente. Mucho antes de lo que es la sistólica, ¿sí? Y otros son el descenso de hematocrito de hemoglobina y la presencia o no de hematuria. Que la hematuria hoy en día ya está en desuso casi, y el descenso de hematocrito de hemoglobina es muy tardío. Así que, ¿cómo definimos, por ende, si el paciente está estable o inestable? Fácil, con un estado ácido base que lo tenemos en 20 minutos, y sí podemos hacer el índice de shock enseguida con la sistólica, con la frecuencia cardíaca. Otros exámenes complementarios que vamos a ver, tenemos siempre la radiografía de politrauma. Recuerden que trauma de abdomen, hablamos de politrauma, y el FAST-D, que ustedes van a decir, ahí tiene una E de más, no, bueno, ese es el FAST extendido. LPD, que es el lavado peritoneal diagnóstico, y la tomografía. El abdomen, antes se hacía mucho lo que es el lavado peritoneal diagnóstico porque no había otra cosa, sobre todo cuando en la guardia de los cirujanos. Sin embargo, hoy en día no está muy recomendado y no está está ya en desuso, porque tenemos la ecografía, que gracias, digamos, por suerte está cada vez más al alcance de todos lados, al alcance del personal de guardia, y la tomografía, que si bien no está en todos lados, es un elemento que es accesible. El lavado peritoneal diagnóstico, igual, de todas maneras, no está contraindicado. No se aconseja porque tenemos las otras cosas, pero si no tenemos absolutamente nada, estuve buscando bibliografía y sigue sin estar contraindicado, así que no es mala práctica hacerlo, ¿sí? Esto es el FAST, y algo que les quería contar, bueno, el tema de la sensibilidad, ya lo dije anteriormente con el estudio de la parte de la ambulancia. Estaría muy bueno que cada uno sepa en su lugar de trabajo qué sensibilidad tienen.
Esta sensibilidad del 86 y el 96% es la sensibilidad que tiene el servicio de imágenes, que tuvo el servicio de imágenes en el 2015 de Castro Rendón. ¿Sí? No sé ahora, por ejemplo, si sigue con la misma sensibilidad y no tenemos sensibilidad de cada servicio. Cómo está en Heller, cómo está en San Martín, en Zapala, en Chusmalal, ¿sí? Sería interesante que lo haga. ¿Por qué? Porque las desventajas son, digamos, que es operador dependiente, puede haber distorsión de imagen por aire intestinal o enfisema subcutáneo, o a veces hay fallas en lo que es la versión para el diafragma, intestino delgado y el páncreas, no siempre se ve eso, ¿sí? ¿Qué es lo nuevo? POCUS y ZEUS. El POCUS, hay un curso que se llama POCUS, que la diferencia está que sería como un FAST. POCUS es Point of Care Ultrasonography, que es la ecografía bedside, que se dice, al lado del paciente. Actualmente sabemos que cuando hay un politrauma, el ecógrafo está en la guardia, y ahí los médicos generalistas o los médicos de emergencia o los que hacen imágenes, generalmente cuando el paciente no está estable, van al shock room y le hacen la ecografía, le hacen el FAST y tienen un diagnóstico. El POCUS es eso, es hacer el diagnóstico con el paciente en el shock room, digamos, llevar el ecógrafo al shock room. Por lo menos en el Castro Rendón, eso se hace solamente si el paciente no está en condiciones de subir a imágenes. Si no, el FAST se hace con el paciente yendo a imágenes, no trayendo imágenes al shock room. El POCUS trae eso, es una mirada más de diagnósticos de lesiones a través de, digamos, sin mover al paciente, que vayan todos los estudios hacia el paciente. Y ZEUS es hacer ecografía, pero con contraste, en la guardia, digamos, en los departamentos de emergencia. La verdad que este estudio me resultó este estudio es del 2017, a mí me resultó novedoso, la verdad que no lo había leído antes, no sabía que se hacía. De hecho, hablé con unos colegas de Buenos Aires, de la Australia y demás, ellos no están haciendo, o sea, es algo bastante novedoso a pesar de que la revisión sea de 2017. Estas dos revisiones sistemáticas, tanto del POCUS como de ZEUS, lo que plantea es que es excelente, debería hacerse en los departamentos de emergencia, pero lo mismo, no hay suficiente evidencia, porque no hay sensibilidad del personal que hace la guardia, la ecografía, como para poner una indicación que se haga de esta manera. Así que nada, ahí les dejo para que lo puedan leer. Gracias a estos estudios que se hizo para hacer la guía de práctica clínica provincial en el 2016, es que pudimos hacer esto, la división de diagnóstico, digamos, de cómo vamos a hacer con las imágenes cuando el paciente tiene un trauma cerrado de abdomen inestable o estable. Inestable, la sistólica menos 90. Para Natalia, ¿no habíamos dicho que la sistólica menos 90 no importaba, que había que ver el estado base? Sí, señores, pero les cuento que a nivel de bibliografía, estamos en el 2021 y no hay bibliografía todavía que saquen el concepto de inestabilidad hemodinámica sin la sistólica menos 90. ¿Sí? Es como que todas las bibliografías están de acuerdo que si la sistólica está menos de 90 es inestable. Sepamos nosotros que tenemos otras herramientas antes de la sistólica, ¿sí? Una vez que el paciente definimos que tiene un trauma cerrado de abdomen inestable, tenemos el FAST, que de ser positiva vamos a estar hablando con cirugía, porque es un paciente que tiene que entrar al quirófano. Y si es negativo, también hay que llamar a cirugía, porque hay altas chances que el trauma de abdomen con
inestabilidad hemodinámica, por más que el FAST sea negativo. Recuerden, por ejemplo, que tenemos el retroperitoneo, o el paciente puede ser obeso y no se evalúa bien el FAST, de interconsultar con cirugía, ¿sí? Y seguir buscando las causas de inestabilidad. No es la única, el shock hipovolémico. Es el más importante, pero no es el único. Ahora, si el paciente está estable, el trauma Perdón, cerrado mis abdomen... últimos minutitos, perdón. Dale, sí, ahí estamos terminando. Gracias. El trauma cerrado abdomen, tenemos signos de politrauma grave. Nos planteamos eso primero. ¿Tiene signos de politrauma grave, sí o no? Que ahora vamos a ver cuáles son, y si lo tiene, está en condiciones por ahí de hacer una pantomografía, y si no fuera así, con el FAST podemos ver si es positivo, ahí lo seguimos estudiando con la tomografía, disculpen, y si es negativo, es un paciente que lo podemos dejar en observación y evaluar. Si el paciente empieza con dolor, si hipotensa o no. ¿Qué significa esto? Que va a tener que estar monitorizado. ¿Sí? Es un paciente que lo dejamos por ahí en un box de observación, pero con los electrodos puestos, el tensiómetro y demás. Y si está todo bien, uno puede después darle el alta, y si no, se empieza de vuelta con algún signo, ahí se consulta con cirugía. Politrauma grave nosotros lo definimos como un TEC grave asociado a un trauma de tórax o de abdomen o de pelvis. ¿Cuándo más lo podemos pensar? Dependiendo de la cinemática, si fue un autovuelco, si fue despedido del habitáculo, si hubo algún muerto en el lugar, o, bueno, ahí no lo coloqué, pero también el juicio médico, ¿sí? Si a vos te parece que hay que pedir una pantomografía, se pide, ¿sí? Trauma abierto de abdomen es más cortito, ¿sí? La evaluación primaria es exactamente igual que el resto, y a lo que hay que averiguar es la hora del hecho, qué tipo de arma usó, si sabe la víctima qué tipo de arma se usó, la distancia del agresor, la posición que tenían, si es una herida de arma de fuego, tenemos el orificio de entrada, si tiene de salida, se puede averiguar la dirección del arma, y los traumas asociados y si está intoxicado. Estos van a ser solamente tips. Arma de fuego, ¿qué me fijo? Entrada y salida, y tener en cuenta que si el orificio es chico no me quedo tranquilo, ¿sí? Recuerden que hace cavitaciones por el calor, así que la lesión es más grande de lo que se ve. La herida de arma blanca, algo importante que quiero recalcar, sobre todo para el personal que no trabaja en el Castro Randón, el tema de hacer sus propios protocolos en cuanto a la exploración de la herida. La herida de arma blanca, antes se abría la herida para ver si ingresaba. ¿Cuándo decimos que el trauma es abierto? Cuando la herida penetra el peritoneo. Si la herida no penetró el peritoneo, no es un trauma abierto. ¿Cómo sabemos esto? A veces aumentando la herida y haciendo, digamos, la resección quirúrgica. Uno abre y evalúa con guantes estériles y demás si perforó o no, si ingresó o no a cavidad. Eso se hacía antes, ahora no está recomendado. ¿Está contraindicado? ¿Hay estudios que me digan que está contraindicado? No, no está contraindicado. Pero lo que se recomienda es que no hacer más lesión de la que ya tiene el paciente, ¿sí? Si el paciente tiene una lesión chiquita, la dejamos ahí y se evalúa con el ABC, y se inspecciona con las radiografías, como habíamos hablado, y con el control abdominal en cuanto al dolor o no. Ahora voy a dar otros tips también. Y el tema del empalamiento, no hay mucho que decir con el empalamiento, porque la función que tenemos nosotros del médico de la guardia, aparte de la estabilidad del paciente, con el empalamiento es inmovilizar el objeto. Se debería inmovilizar en el prehospitalario. Si el prehospitalario no lo inmovilizó, lo inmovilizamos nosotros en la guardia. ¿Estamos? Porque lo que entra fuera de quirófano se saca dentro del quirófano. Y con las evisceraciones, nada de tratar de ingresar nada de la cavidad, solo compresas frías con solución fisiológica. Disculpen de vuelta para mi pica de garganta. Ahora, compresiones húmedas y estériles. De esto lo único que les quería recalcar es que la radiografía se le hace a todo, sobre todo uno puede también ver en dónde está alojada la bala.
tanto de frente como de perfil. No se olviden el perfil, porque como ven esta de acá, yo no sé si está en corazón o si está precardíaco la herida, ¿sí? Y en otro, en un congreso que se hizo hace un par de años, me preguntaron el tema del FAST en herida de arma, digamos, en trauma abierto. Lo que es el FAST no tiene mucho sentido, ¿sí? Yo busqué bibliografía, hay algunos que están hablando de hacer ecografía, igual que, se me voy a poner ahora, igual que la tomografía, pero lo que se estuvo viendo, lo que es en trauma de abdomen abierto, hacerle ecografía, hacerle tomografía, no me va a cambiar el diagnóstico, el tratamiento, perdón, porque los pacientes se tienen que quedar en observación para ver si se hace después de las 12 horas, digamos en internación en cirugía, se le hace la videolaparoscopía exploratoria. En lo que es en guardia, no debería ser necesario estudiarlos, y eso quiero que les quede el concepto. No hay un reglamento de que tenga que hacerse la ecografía, que tenga que hacerse la tomografía. Se vio en estos dos estudios, esto es 2018 y el 2020, que no me cambia el pronóstico. De hecho, hay un 50%, casi un 50% de tomografías que son negativas y el paciente tenía lesiones, así que no es muy sensible ni específica la tomografía ni la ecografía para el trauma abierto de abdomen. Lo más importante que hay que hacer es la observación, ¿sí? Y Vamos finalizando, Nati, porque, sí, me perdón, queda... estamos muy Ya acotados de es la tiempo. última. Dale, gracias. Ay, otra. Esto del ABC le quería decir nomás que se vio que un trauma, que una estructura, un sistema de trauma, esto del ABC que yo tanto insisto, en 2018 se hizo una revisión sistemática y un metaanálisis que se vio que teniendo en estos puntos, desde a nivel municipal, provincial, prehospitalario, hospitalario, tener una buena comunicación entre todos, se vio que disminuye la mortalidad y disminuye los días de internación a los pacientes. Por eso es tan importante esto de la comunicación del ABC. Se estima que entre el 5 y el 40%, es un montón, de las muertes prevenibles en la unidad de emergencia y en cuidados intensivos fueron atribuidas a falla en la evaluación de lesiones abdominales y al retraso de su tratamiento. ¿Sí? Por eso es importante el trauma de abdomen. Nada más. Perdonen que me pase. No, está bien. Muchas gracias a vos también. Muy, muy buena la presentación. Acá hay una preguntita, vamos rápido, que hace Virginia Cabrera de Las Ovejas y que manda saludos. Y pregunta, ¿qué utilidad tendría el FAS en el nivel 3 de la provincia, donde no cuentan con laboratorio, solo tiene hematocrito, además del monitoreo clínico? Y el FAST lo que me va a ayudar es para la derivación, sobre todo ustedes que están en Las Ovejas, que tengan que ir a Chosmalal, le vas avisando ya que si el paciente está estable o inestable, es una gran habilidad tener el FAST, tiene líquido libre en abdomen, ya sabés que hay algo que está sangrando. La estabilidad lo vas, como no tenés un estado ácido base, por ahí no tenés que esperar un laboratorio. Si tenés buena mano, vas a ver que tiene líquido libre, y ya le vas avisando a Chosmalal, al cirujano: mira, este paciente tiene un trauma de abdomen X, por lo que haya sido, que está sangrando. Va estable o no, pero para que ya el cirujano ya sabe y ya lo esperan, digamos, con quirófano si es que lo requiriera. Por eso es importante, tiene utilidad el FAST en las ovejas. Buenísimo. Y una más que dice, respecto a las ecografías con contraste, ¿no se consiguen en Argentina la infusión con microburbujas? ¿Es una pregunta? Sí, supongo que es pregunta. Ah, la verdad no lo sé, porque yo lo leía el estudio, no tenía ni idea que se hacía con contraste, entonces lo que hice fue preguntar en Buenos Aires, que tengo junto a una colega que está trabajando, hizo todo el posgrado en el Austral, y trabaja en el Posadas, y ellos no lo hacen. Sabían de la técnica, pero no se hace. Así que no tengo ni idea.
Vamos a investigar entonces. Bueno, muchísimas gracias, Nati. A ustedes. Y bueno, continuamos con el doctor Marcelo Cecchini, que es el médico neumonólogo de la Clínica Pasteur, que nos va a presentar la crisis asmática en tiempos de COVID. Bienvenido, doctor, Bueno, y adelante nomás. gracias, muchas gracias. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Vamos a compartir entonces pantalla. Ahí se ve bien la pantalla, la presentación. Sí, ahí me parece que está abriéndolo. Muy bien. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcelo Cecchini. Bueno, soy médico, hago la especialidad en neumonología y clínica médica en Clínica Pasteur. Es un honor para mí porque nunca había estado participando en estos encuentros a nivel hospitalarios. Ya tengo varios años y bueno, siempre me manejé en la parte privada. Así que para mí es un honor. Y de esa manera también podemos compartir experiencias con el ámbito hospitalario. Bueno, vamos a ser bastante breves y puntuales. Vamos a tratar de que esto sea bastante claro, quede redondeado, para que lo entiendan claramente los que están también en el interior, cómo hacemos un manejo de un paciente con una crisis asmática, o asma en crisis, o una exacerbación asmática, ¿no? Cualquiera de esos sinónimos. Bueno, como todos saben, es un agravamiento de los síntomas de un paciente con asma, que sería un empeoramiento de su grado de obstrucción, con una inflamación bronquial, que todos sabemos que es más bien transitoria, ¿no? ¿Cuáles serían las causas desencadenantes? Como todos saben, los que se manejan a veces en guardia, por ahí son más puntuales para esto, generalmente es por la falta o mal uso de los corticoides. Ustedes ven que a veces los pacientes no usan adecuadamente los aerosoles o cualquier otro dispositivo de corticoides inhalados, que también vienen a veces asociados con broncodilatadores de larga duración. La intolerancia al ácido acetilsalicílico, algunas comorbilidades que tenga el paciente, el tabaco. Ustedes saben que el 30% de los pacientes asmáticos son fumadores. A veces cuesta un poquito entender eso, pero en general hay que también considerar esto. Los trastornos psicológicos, hay trastornos emocionales y pacientes con tratamientos psiquiátricos que a veces también pueden estimular de esta manera y tener exacerbaciones de esos estados asmáticos. Una inestabilidad de la enfermedad. Uno con los años ha visto que hay pacientes que hay momentos de la vida que no se saben cuál es el gatillo o el disparo, ¿no? Que empiezan a hacer crisis de asma y que uno los tiene repetidamente consultando en la guardia o en el consultorio del especialista. A veces hay varios factores que influyen, ¿no? Trastornos emocionales, a veces cuando los chicos pasan a la adolescencia o viceversa, o a veces cuando están en la infancia y después pasan a la adolescencia disminuyen esa inestabilidad de la enfermedad. Hay un montón de variables que hacen que pueda haber una inestabilidad de la enfermedad y hacer que los pacientes hagan crisis de asma. El EPOC. Y bueno, y pacientes con crisis asmáticas previas. Se ha demostrado que estos pacientes tienen una alta morbimortalidad. Entonces, bueno, es muy importante siempre detectarlos. Ustedes saben que bueno, es una obstrucción reversible al flujo aéreo y una hiperreactividad bronquial. A veces esto se maneja por distintos caminos, ¿no? Por ahí la obstrucción reversible al flujo y la hiperreactividad bronquial está mediada por inmunointerleuquinas,
y esto a su vez es gatillado, disparada por virus o por cuestiones ambientales. Generalmente cuando es el broncoespasmo es producido por fenómenos alérgicos, digamos, ambientales, y por ahí tienen mejor respuesta que la hiperreactividad bronquial o que el engrosamiento de la mucosa. ¿Por qué? Porque la recuperación es mucho más rápida. Hay estudios que han demostrado que cuando el paciente, sobre todo ahora en esta época que tenemos acá en Neuquén, con el viento, con los cambios climáticos y la floración y todo eso, al tener broncoespasmo ambiental, por decirlo así, tiene una buena respuesta a los broncodilatadores. Después yo blogueé un poco, y para que cierre así en promedio, ¿no? Comparando estudios que se hicieron a nivel latinoamericano y españoles, como el estudio EAGLE, y a nivel de Estados Unidos, vemos que más o menos son parecidas, epidemiológicamente son parecidos los pacientes que hacen crisis y los pacientes con asma por año que tenemos en cualquiera de las dos, en los dos estudios. Lo que pasa que en el estudio latinoamericano y español hay mucha diversidad, por decirles, climáticas, epidemiológicas y de distintas índoles. No lo mismo que en Estados Unidos, que solamente se hace una comparación de un solo país. No sé si por ahí es claro. Y hemos demostrado que 1,5 millones de consultas al año tenemos por pacientes con asma, no de crisis asmática, sino por asma. De ese 1,5 millones tenemos 500.000 internaciones anuales, y ustedes ven que el porcentaje de muerte es muy bajo. Las crisis asmáticas por muerte son bastante bajas. Y tenemos esta diversidad de edad, que tenemos un promedio de 42 años para las crisis, o los estados asmáticos, pero con una variabilidad de casi 20 años. Es más común en el sexo femenino. En la estación se vio en ese estudio, comparando esos dos estudios, que era indistinto, pero bueno, nosotros tenemos por ahí más prevalencia en invierno, primavera. Ustedes fíjense, los pacientes casi ya con crisis de asma han tenido un 58, casi un 60% de hospitalizaciones o de internaciones previas. Y a su vez esas crisis asmáticas han llevado a tener pacientes internados en UTI entre más o menos 3 días y un poquito más. La causa más común de regodización o de crisis asmáticas son, lejos, las infecciones de vía aérea superior. Llegan casi, ustedes fíjense, a un 57-58%. Las demás causas más comunes después segunda viene factores ambientales y la falta o la falla en el uso de los aerosoles o de los aplicadores a nivel respiratorio, ¿no? De ese porcentaje de crisis asmáticas tenemos un 5,3% que llegan a tener intubación o ventilación mecánica, un paro respiratorio un 2,4%, y de todo ese total tenemos solamente un 0,8% de muerte. Ustedes fíjense que es un porcentaje muy bajo de mortalidad. Bueno, esto es el manejo diario, el manejo que ustedes van a tener en una guardia o en un consultorio, la manifestación clínica, cómo llega el paciente con una crisis de asma. Ustedes van a ver que generalmente viene el paciente acompañado, viene disneico, viene con una dificultad para el habla. Cuando nosotros vemos que el paciente tiene tiraje, ya está hablando de una alta morbimortalidad. Generalmente el tiraje de los músculos torácicos superiores ya no está hablando de una alta gravedad del cuadro. A la ocultación no vamos a encontrar sibilancia, pero si en el caso del paciente asmático que no ocultemos sibilancias, ocultemos silencio o una disminución de los ruidos, estamos hablando también de un paciente grave. Podemos decir que estamos en el ojo de la tormenta, ¿no? Porque son pacientes que por ahí uno los ve como recuperándose, pero están agotados, son pacientes que van a estar agotados.
como decía recién, el deterioro del estado de conciencia. Eso también nos habla de la gravedad del cuadro. Tenemos que tener en cuenta cuándo comenzó, cuándo empezó el paciente con aumento de la disnea o de las sibilancias. Por ahí uno al ver es una ventana muy amplia de varias horas, estamos hablando también de la gravedad del cuadro, ¿no? Si también ha tenido internaciones previas, eso también nos habla de gravedad, como dije recién. Y nosotros tenemos que tener muy en cuenta por ahí una forma objetiva de medir eso, que en una guardia por ahí con un medidor de pico flujo y con un saturómetro podemos ayudarnos bastante bien. Generalmente el paciente tiene un pico flujo conocido, o por ahí cuando esté menor, muy por debajo de los 200 litros por minuto, estamos hablando de un paciente que está complicado. Una saturación baja, que también a veces mucho no nos dice, porque por ahí el paciente está con una saturación de 95 y podemos tenerlo agotado. Entonces eso también tenemos que estar muy alertas para eso. La frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria elevadas. Y lo fundamental a veces para empezar, o cuando uno está en la guardia, lo ideal es tomar unos gases arteriales y de esa manera estar midiendo la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono, más el bicarbonato, como para saber dónde estamos parados, no al ingreso. Generalmente cuando nosotros tenemos una alcalosis respiratoria, o por ahí tenemos una PCO bastante baja, por ahí nos da una tranquilidad de que el paciente podemos manejarlo de alguna manera más práctica, más rápida y eficiente, pero cuando ya tenemos un paciente con una presión parcial de dióxido de carbono por arriba de 50, estamos hablando de un paciente que se nos está agotando. Y entonces es un paciente que está complicándose. Bueno. Después el manejo en la urgencia, como les decía recién, depende de cómo nosotros encontremos al paciente rápidamente, lo diferenciemos de algunos otros cuadros respiratorios o cardiovasculares, que pueden ser un neumotórax, una trombosis pulmonar que digamos que está más vista últimamente por los casos de COVID, por un problema cardiovascular, con una complicación, supongamos con una cardiopatía isquémica. Tenemos que ver los antecedentes del paciente. Si está bajo tratamientos psiquiátricos, también tenemos que tener en cuenta eso. Si está bajo efectos de sedación, también. Porque si es un paciente asmático que está bajo efectos de sedación, también es un cuadro que puede ser complicado por la falta y el uso a veces de sus músculos torácicos, ¿no? de la caja torácica. Al examen físico, uno ve también el uso de músculos accesorios y el estado general del paciente, la acrocianosis, la cianosis, la falta de perfusión periférica, el deterioro del estado de conciencia. Y también, bueno, como decíamos recién, las medidas objetivas, que es medir primero con los gases arteriales y después hacer un seguimiento con un saturómetro. Es lo que más nos puede ayudar en este caso. Porque algunos por ahí dicen, ¿y por qué no hacemos una espirometría? Pero en estos casos el paciente está grave, está con una crisis de asma, mucho no nos va a ayudar la espirometría, más de lo que nosotros vemos clínicamente. Por ahí podemos hacer una medición de pico flujo, pero ya les digo, una espirometría en este momento por ahí nos lleva tiempo y se nos hace más engorroso y no nos lleva a ningún resultado más que lo que podemos hacer con una medición de pico flujo y un saturómetro. Bueno, el tratamiento siempre es corregir la hipoxemia. Nosotros tenemos que, primeramente, colocar al paciente con una máscara o con una bigotera de oxígeno, con un bajo flujo, tampoco hacer un alto flujo de oxígeno, porque a veces podemos llevarlo a una hiperoxia y a un lavado de dióxido de carbono, que no nos lleva para nada, o a un barotrauma. Entonces tenemos que empezar con un oxígeno por máscara o por bigotera bajo, e ir siguiéndolo con una saturación, mientras mantengamos una saturación de 92% y un estado hemodinámico estable, digamos, no nos tenemos que preocupar. Y después empezamos con toda la carga de medicación, digamos, por aerosoles generalmente. Más en este tema de COVID preferimos usar
los aerosoles o cualquier otro dispositivo antes que llegara a las nebulizaciones. Generalmente lo manejamos con salbutamol, como en cualquier otro lugar, con máscara. Ponemos una máscara, un espaciador y hacemos 4 puffs cada 15 minutos y vamos monitoreando la saturación. Podemos en ese momento también, si tenemos la posibilidad, de usar el formoterol y budesonide también en algunos puffs, para que después el paciente, una vez que se vaya el efecto del salbutamol, se maneje ya con beta 2 de larga duración y con corticoides inhalados. Muchas veces nosotros usamos en una guardia la hidrocortisona, se le inyecta al paciente, se le hace por ahí 200 miligramos de hidrocortisona cada 6 horas. Lo que pasa es que el efecto de la hidrocortisona a veces tarda en aparecer, el de los corticoides sistémicos. Entonces, bueno, podemos hacerle eso de entrada y a medida que vamos nebulizándolo o haciéndole los puffs con beta 2 de acción corta, vamos esperando alguna respuesta de los corticoides sistémicos. En líneas generales, el tratamiento no ha variado mucho con respecto a los años en una crisis de asma. Digamos, siempre tenemos que mantener una buena oxigenación, con una buena saturación, y que el paciente empiece a estar confortable, que se maneje bien hemodinámicamente. Después, si nosotros vemos que el paciente se agota, si el paciente está hipercámnico y no hay buena respuesta, bueno, se lo sedará y se le colocará un tubo orotraqueal y lo llevaremos hasta una terapia intensiva, se lo derivará a una terapia intensiva. Pero bueno, ya manejar un paciente vía ambulatoria con un tubo orotraqueal, ustedes saben las complicaciones y los riesgos que eso conlleva, ¿no? Bueno, hasta ahora más o menos es todo lo que han visto desde siempre, el manejo de una crisis de asma. La duda empezó a aparecer con el COVID. ¿Qué pasaba con los pacientes asmáticos en COVID? En general, nosotros a nivel privado hemos visto que por el comportamiento no ha variado mucho, y al contrario, por ahí nosotros hemos encontrado mejor respuesta, que no han aparecido tantos pacientes con crisis de asma. Y cuando consultamos a las normas GINA, que es la iniciativa global sobre el manejo del asma, que es un manejo internacional que se tiene sobre el asma, y que uno se rige sobre todo con la medicación, y se va actualizando la medicación, como ya les digo, mucho no ha variado, hemos encontrado estas manifestaciones. Bueno, las primeras preguntas que puede sacar del GINA son estas, que preguntan, dice, si las personas con asma tienen un mayor riesgo de COVID o COVID grave. Y hasta ahora, mientras han estado bien medicadas, no hemos encontrado grandes riesgos, se ha manejado como cualquier otro paciente. ¿Los asmáticos tienen un mayor riesgo de muerte relacionado con COVID-19? En general, como les dije en la pregunta anterior, si están bien manejados, tampoco vamos a encontrar un aumento del riesgo de la morbi-mortalidad. Pero en pacientes que han necesitado corticoides sistémicos, ahí sí hemos visto que por ahí se han ido agravando, igual que en pacientes hospitalizados, ¿no? Otras conclusiones que también sacó China es cómo debe manejarse el paciente con asma. Es importante continuar con el tratamiento que tiene previamente. La estrategia para mantener un buen control de los síntomas es reducir la exacerbación y minimizar la necesidad de corticoides sistémicos, como se hace habitualmente, y si han habido más exacerbaciones en el asma durante la pandemia. Esto también es claro que no, que los pacientes probablemente, porque han estado por ahí con más cuidado, más prevenciones, sobre todo el lavado de manos, el uso de máscaras, los distanciamientos, estuvieron muchos encerrados en sus casas, ¿no? Y usando la medicación, prácticamente no hemos tenido grandes complicaciones en la pandemia con los pacientes con asma. En general, tanto los pacientes que hacen crisis como los pacientes asmáticos en general. Bueno, ¿qué hacemos? Seguimos aconsejando a los pacientes que continúen usando la medicación como la usan habitualmente, nunca suspender los corticoides inhalados, siempre
Ustedes ven que a veces vienen los pacientes diciéndole que los corticoides producen acostumbramiento, que esto, que alguien le dijo una cosa u otra. No, nada, ustedes por favor siempre insístanle el uso de los corticoides inhalados, porque eso es lo que más le va a ayudar al paciente a mantenerse asintomático o mejorando la calidad de vida. Para pacientes con asma grave, continuar la terapia con terapia biológica o con corticoides orales, como habitualmente lo hacemos. Y son protectores los corticoides inhalados en COVID. Bueno, se ha visto que en pacientes mayores de 50 años con COVID, el uso de corticoides inhalados ha disminuido la mortalidad que en pacientes con algún otro problema respiratorio. Eso también es importante. Otra conclusión que nos da las guías GINA, que todos los pacientes tengan un buen plan, que siempre se los haga por escrito, digamos, a todo paciente con problemas de asma, que si el paciente asmático que no puede consultar por todo esto de la pandemia y por todo lo que está pasando, bueno, se ajuste, se aumenta la medicación, que puede usar, si ve que está con alguna exacerbación, usar corticoides sistémicos sin problemas, como los usa habitualmente cuando no estábamos con toda esta pandemia. Ellos saben, generalmente usan la meprednisona o usan la betametasona, se ajustan la dosis, ellos saben cómo manejar la dosis, son pacientes que generalmente, al ser crónicos ya saben cómo es el manejo de esa medicación, y si no, dárselo por escrito. Como decía recién, evitar las nebulizaciones, y generalmente podemos usar una boquilla o un espaciador si es necesario. Bueno, evitar la espirometría en todo caso, si hay sospechoso, o si en la región también hay un alto porcentaje de pacientes positivos, ¿no? Nosotros por ahí tenemos bastante restringidas las espirometrías, a menos que, bueno, sea un paciente muy puntual. Por ahora, digamos, hasta ahora hemos visto que con el manejo clínico del paciente asmático están bastante bien. Generalmente si el paciente tiene un medidor de pico flujo, que eso a veces es muy difícil de encontrar acá, eso nos ayuda también a que el paciente vaya haciendo un diagnóstico y un control de su enfermedad desde su casa. Es un aparatito muy sencillo para usar, pero bueno, a veces acá escasea. Bueno, evitar también las infecciones, tener un monitoreo también de las infecciones que pueden haber. Y estas guías hablan también de cada zona cómo va a ser el manejo de acuerdo a la pandemia, ¿no? De acuerdo a la gravedad o a los casos que puedan ocurrir en cada sector o en cada país o en cada región donde pueda estar el paciente con asma. Bueno, el asma grave es el asma que permanece sin control a pesar de un tratamiento óptimo con corticoides inhalados y beta-2 de acción prolongada, o que requiere alta dosis de ambos. Entonces, en ese caso son pacientes que van a necesitar corticoides sistémicos, van a necesitar antileucotrienos y por ahí aumentar la dosis de esa medicación. Cuando uno dice asma grave, no se tiene que confundir con las crisis de asma. El asma grave por ahí tiene mayor mortalidad que las crisis asmáticas. El paciente de difícil manejo, como se detalla acá, y la rebeldía que tiene al tratamiento, ¿no? También hablamos de una triple terapia con antileucotrienos de acción prolongada, que por ahí tiene en el caso nuestro, lo que hemos visto que por ahí son más usados en pacientes EPOC, y en el asmático no tiene una buena respuesta, más que usar solamente corticoides inhalados y broncodilatadores de acción prolongada. Es decir, no nos mejora mucho el panorama en pacientes agregar los antileucotrienos de acción larga. Bueno, para las exacerbaciones también se vio que hay alguna leve mejoría en estos casos. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que se vio mucho que hay y que lo aconsejan las guías GINA, es el uso de la citromicina, por ahí 500 miligramos por día durante 3 días, y después, en todo caso, derivar al paciente al neumonólogo, ¿no? Como, digamos, un adicional más por ahí para sentir alguna mejoría en el paciente COVID.
También, bueno, vuelve a recalcar el uso de los corticoides inhalados y los broncodilatadores. Y el uso también de la acitromicina hace que se reduzca significativamente las exacerbaciones en pacientes con asma eosinofílica o no eosinofílica. A todo esto también nunca hay que descartar que nos encontremos con otro tipo de bacterias o colonizado al paciente con otro tipo de bacterias. Siempre tenemos que pensar epidemiológicamente en tuberculosis, pensar en pacientes de VIH, que bueno, podemos sospechar a veces que puede haber otro germen, ¿no? Y evitar también la resistencia a la citromicina, como pasa con cualquier otro antibiótico. Después están las terapias biológicas, que generalmente son inmunosupresores que usamos nosotros en pacientes con asma grave, no con crisis de asma, que esto también está detallado en las guías GINA. Generalmente un paciente que tiene repite durante varios tiempos crisis de asma, conviene por ahí empezar a estudiarlo, ver su eosinofilia, y de esa manera empezar con inmunosupresores. Y después, para los momentos de incertidumbre, estos son lo último que ha aparecido, digamos, ustedes fíjense la fecha que tiene, es en todo lo que es, digamos, a nivel de papers, a nivel de neumonología. No se habla mucho, no he encontrado casos puntuales sobre manejo de asma grave en pacientes COVID, sobre todo lo único que nos dicen las guías GINA que les dije anteriormente, pero lo demás son más bien casos puntuales, cosas que por ahí van apareciendo, pero no hay grandes diferencias aparentemente sobre el manejo de una crisis asmática en pacientes COVID como anteriormente con pacientes prepandemia, ¿no? Bueno, creo que fui bastante rápido, me parece que anduve bastante rápido. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta, alguna duda? Muchas gracias, Marcelo. Muy buena tu presentación y bueno, vamos a ver si hay preguntas. Hola Marcelo, gracias por la charla. Te quería hacer una consulta, a ver en tu opinión. Estamos muy acostumbrados con lo que es hipertensión, usar el tensiómetro, la diabetes y los glucomíter, y en el pico flujo para los asmáticos, que debería ser nuestra herramienta de medición, durante muchos años se trabajó para que en todos lados y tengamos todos bien metido, que es una cosa fundamental para el manejo de guardia. ¿Qué te parece que pasó con el pico flujo y el COVID? Porque en la guardia pareciera como que dejamos de medir tanto esa herramienta tan útil que era para evaluar la gravedad. ¿Qué te parece a vos? ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Qué hay que hacer? Yo creo que es fundamental porque es muy práctico para el uso, es muy sencillo, es muy sencillo usar el medidor de pico flujo, pero lo que yo veo que por ahí en las guardias, como pasa a nivel domiciliario también, aumentó más el uso del saturómetro que en sí el del pico flujo, que podría ser mucho más práctico. Y nosotros lo vemos, no sé qué experiencia tienen ustedes, pero el uso del saturómetro por ahí hasta crea cierta dependencia, y a veces cuando varía un poquito el valor del saturómetro, el paciente se empieza a angustiar y empieza a ponerse más preocupado, que a veces con una medición de un pico flujo y manteniendo un cierto volumen no tendría que por qué, o bueno, flujo, hacerse tanto problema, ¿no? Yo creo que es una cuestión de imposición, de moda, me parece a mí, porque el pico flujo sería fabuloso, pero bueno, está visto que se usa mucho más en todos los aspectos el saturómetro. ¿Quién no tiene un saturómetro ahora en la casa? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, creo que no hay algunas preguntas. Bueno, muy buena la presentación, muy clara. Sí, ahí dicen, desde el Hospital de las Ovejas y los centros de salud tenemos pico flujo y es muy útil. Totalmente, sí, sí. Buenísimo. Perfecto, muy bien. Sí, yo soy de la idea de usar el pico flujo para todos, sí, sí. Bien.
Y acá preguntan bien. con barbijo EPP y barbijo N95, ¿se podría usar pico flujo sin problemas? Sin problema, sí. Bueno, Sí, tal cual. Y por ahí insistir en pacientes por ahí graves o pacientes de difícil manejo que tengan un medidor de pico flujo en la casa. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Ustedes imagínense que cuando yo estaba haciendo la especialidad en Buenos Aires y lo querían imponer y era muy difícil, y digo, qué buena idea usarlo. Y pasaron 20 años y seguimos igual. Sí, bueno. bueno, creo que ya estamos en hora y estamos con